Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy con lo que es la siguiente parte del tema, que son las interfaces gráficas. Ya dejamos atrás, vamos a dejar aparcado lo que es la conexión con base de datos y la utilizaremos pues más adelante en esta parte del tema. Por ahora nos vamos a centrar en cómo crear lo que van a ser las diferentes interfaces gráficas, los formularios, los diálogos, las ventanas, como queráis llamarlo. Para ello empezaremos primero pues explicando algunos conceptos básicos o conceptos clave que necesitaréis para entender luego el código. Y luego pues pasaremos pues a ver cómo, primero algo sencillito de cómo se crea un diálogo, un formulario con un único menú de barra. Y a continuación pues iremos viendo en diferentes apartados del tema cómo le vamos dotando de funcionalidades a este menú. Pues bien, pues vamos a empezar con los conceptos básicos. En estos conceptos básicos vamos a ver lo que serían, en primer lugar, la programación orientada a eventos y veremos también lo que sería el diagrama UML de nuestra primera aplicación, que consiste en mostrar un menú en una ventana y la tercera parte, pues veremos una explicación de una relación asociativa que, bueno, se ha visto en teoría como es en el diagrama UML, pero vamos a explicar con más detalle qué es lo que significa eso a nivel de código. Pues bueno, empezamos ya con la primera parte. Bueno, empecemos con lo que sería la programación orientada a eventos. Hasta ahora, todos los paradigmas que hay de programación, bueno, que hemos visto de programación, bueno, tanto el orientado a objetos, algunos habremos visto el funcional, total, todos ellos tienen la misma característica y es que cada instrucción del lenguaje pues se va ejecutando una detrás de otra, de una manera determinista, como si estuvieran engarzadas en un hilo. Es verdad que en el paradigma orientado a objetos tenemos varios objetos, pero bueno, cada objeto tiene su método y al fin y al cabo un lenguaje orientado a objetos consiste en un método llamando a otros métodos, también de manera secuencial. Bien, en este nuevo tipo de paradigma orientado a eventos, ¿vale? Se ha reforzado bueno, se utilizaba en principio con las máquinas, los autómatas, y después pues ha recobrado más auge las interfaces gráficas. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos aquí en una interfaz gráfica una serie de elementos y bueno, la primera característica de la programación orientada a eventos es que nosotros no sabemos qué instrucción se va a ejecutar primero. ¿Por qué? Porque quien lo decide al fin y al cabo es el usuario, bueno, para nosotros es un sistema caótico. Nosotros no sabemos aquí en este ejemplo si el usuario primero va a hacer clic en nombre y va a escribir el nombre, o si va a hacer clic en botón primero y va a ejecutar el botón, o si hubiera aquí pues más elementos, no sabríamos en el orden en el que el usuario lo va a pulsar, ¿vale? Bueno, esa es la principal característica de la programación orientada a eventos. Si ponemos nombre, se tiene que ejecutar un código y si le damos a botón, se tiene que ejecutar otro distinto. Y el orden del tiempo en el que se ejecuta, pues dependería del usuario. Bien, ¿esto cómo se resuelve? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que generar un programa secuencial, ya que los computadores pues, son secuenciales. Pues bien, nosotros a nuestra interfaz gráfica la vamos a llamar formulario. Vamos a acordar con ese nombre, ¿vale? Pa- para entendernos. ¿Vale? Bueno, aquí vemos la clase MiForm, siempre va a estar representada pues mi formulario mediante una clase, ¿vale? Pues bien, pues lo que vamos a hacer es añadir lo que se llama un listener, a cada elemento. Un listener
no es más que es como si fuera un par de orejitas, que nosotros le ponemos a cada uno de los elementos de nuestro formulario, de manera que está constantemente escuchando. De manera que cuando yo coja y ponga el cursor en nombre o pulse el botón, el listener, ¿vale?, del elemento en cuestión, pues se va a hacer eco y va a ser él el que ejecute pues una determinada porción de código. Y esa va a ser pues la forma que vamos a tener de resolverlo. De manera que ahora nosotros, pues, todos los componentes o todas las ventanas que nosotros creemos, o todas las partes, pues va a venir acompañada de dos clases, la clase formulario y el listener del formulario. Este listener lo que va a hacer es que va a englobar a todas las orejitas, por decirlo de alguna manera, que nosotros le colocamos a cada elemento de mi formulario. Esto lo hacemos así pues para no tener tropecientos mil listeners en nuestro programa. Para simplificar, nosotros los vamos a agrupar, todos los listeners los agruparíamos dentro de una clase. ¿De acuerdo? Es decir, que ahora cada vez que programemos una parte importante de una interfaz gráfica, tenemos que crear la clase para ese formulario y una clase adicional, ¿vale?, para los listeners de ese formulario. Bueno, pues vamos a ver cómo sería una aplicación para hacer un menú, una ventana, un formulario con un menú de persiana. Lo vamos a aplicar a un programa de gestión. En nuestro caso vamos a continuar con nuestro ejemplo de Marciano. Bueno, el único sentido de utilizar Marciano es para que os deis cuenta de que esto se puede hacer pues, con cualquier tipo de cosa. Bueno, aquí vamos a dar de alta, vamos a dar de baja, consultar y listar, pues Marciano. Pero bueno, si ustedes cambiáis ahí la palabra marciano por la palabra factura o por la palabra personal o lo que sea, pues bueno, pues ya tendríamos un programa más serio, una aplicación más seria. Aquí, bueno, el único sentido trascendental que tienen los marcianos es eso, que donde pongo marciano eso puede ser cualquier cosa. Bien, vamos a lo que sería el tema. El objetivo, pues eso, es crear una ventana con un menú de persiana, en el que vamos a tener, pues, archivos y gestión de marcianos, y dentro de la gestión, pues nosotros podemos realizar un alta, una baja, una consulta y un listado, ¿vale? Bueno, pues bien, aquí tenemos en el diagrama UML, vemos que he puesto pues unas clases en gris. Las clases que están en gris pues son clases de librería. Son clases que no tenemos que hacer, pero sí tenemos que utilizar. Y en blanco pues son las clases que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la primera característica de lo que es una aplicación GUI, de una interfaz gráfica, ¿vale? Que son aplicaciones que son complejas. Para hacer un mínimo, pues fijaros que nos hace falta crear 4 clases, ¿vale? Hay gente que lo resuelve solamente con una sola clase, pero utilizando lo que son las clases anónimas e implementaciones de interfaces mediante clases anónimas, ¿vale? Pero bueno, esto desde mi punto de vista lo único que hace es embrollar más el código. En vez de tener 4 clases con pequeño código, pues tienen una sola clase que es mogollónica con un montón de códigos que no se sabe lo que es cada cosa, y para mantenerlo pues se vuelve uno loco. Es así, y ya a uno le cuesta, pues si lo compactamos todo en una sola clase utilizando estas clases anónimas, pues ya ni os cuento. La claridad del código pues se vuelve más compleja y bueno, desde mi punto de vista pues es mejor hacerla así. Bueno, pues bien, nosotros lo primero que tenemos que hacer para hacer un formulario es una clase, este es el marciano, que va a ser la clase principal y que tiene que heredar de la JFrame. La JFrame es una clase de la librería Xswing, el del paquete Xswing, que es el paquete que se utiliza pues, para interfaces gráficas. En interfaces gráficas se utilizan dos paquetes que son los más comunes, la Swing y la AWT.
Bien, en Head marciano pues va a tener dos atributos que va a ser el ancho y el alto de la ventana. El tamaño de la ventana lo vamos a poner como atributos constantes. Luego vamos a tener un constructor, que es donde nosotros vamos a construir el panel, y un método principal. Ahora, para colocarle esto viene a ser lo que es una ventana. Ahora, para colocarle elementos a esta ventana, pues la filosofía que utiliza Java es de como si fuera un perchero, y ahora a ese perchero le vamos a ir colocando cosas, ¿vale? En nuestro caso lo que le vamos a colocar va a ser un menú. O bien, para hacer un menú necesitamos dos clases, como hemos visto antes. Esto es programación orientada a objetos, pero también orientada a eventos, por ser una GUI. Y tenemos que crear nuestro menú marciano, y va a estar acompañada del menú listener, de su listener correspondiente. Van en pareja. Esto es como la Guardia Civil. La clase menú listener, que serían las orejitas que hemos visto antes en el ejemplo anterior, que va a ser el que va a estar atento a que el usuario pues haga clic en una determinada opción del menú, es donde se va a contener el código que provoque esa acción. Si es un alta, pues el menú listener es el que va a llamar al alta, el que va a invocar al alta, etc. Si es una consulta, la consulta, etc. Bien, el menú listener tiene que implementar a la interfaz Action Listener, ¿vale? Porque necesitamos este método, el Action Perform, es un método que necesitamos sobreescribir o implementar en este caso. Aquí hablamos de implementaciones. Tenemos que implementar este método y la interfaz Action Listener. La clase menú marciano pues va a ser la clase donde se va a crear el menú. Es decir, la idea de menú marciano es de coger y crearme pues un determinado menú, una estructura de menú, que eso lo veremos en el código cómo se crea esa estructura. Adelanto que se hace en base a tres objetos: al objeto JMenú, el JMenú ítem y el JMenú bar, ¿vale? Al final el JMenú bar, un JMenú bar es una colección de JMenú, y un JMenú es una colección de JItem, ¿vale? Es decir, que al final nosotros lo que va a devolver el crear menú es un JMenú bar, que se lo va a devolver a la ventana, a mi ventana principal en GenMarciano, para que este pues lo enganche, ¿vale? A la ventana, lo cuelgue en la ventana, por decirlo de alguna manera. Menú marciano pues va a contener, va a crear, en este crear menú, pues va a crear también un menú listener. Aparte de esa estructura, pues también le tiene que asociar pues el listener correspondiente. El listener correspondiente pues lo que tiene que hacer pues eso, sobreescribir, implementar el método actionPerform, y luego fijaros de que aquí le tenemos que pasar por parámetro en el constructor un JFrame. El JFrame no es más que la propia clase GetMarciano. Así que le tenemos que pasar la propia clase GetMarciano para que el menú listener, cuando él realice alguna de sus acciones del alta, por ejemplo, pues cuelgue en GetMarciano pues, el formulario del alta. De manera que aquí lo tenemos representado en esta relación. GetMarciano se relaciona con menú marciano mediante una relación bidireccional. Fijaros que aquí no hay flechita, y he puesto los roles. GetMarciano, ¿vale? Su rol va a ser en la relación es de contenedor, es decir, que el GetMarciano pues, va a contener menú marciano, y el rol de menú marciano es un rol que yo lo he llamado panelador. Es decir, que el menú marciano pues va a coger este JFrame, lo va a utilizar para colgarle formularios. Las cosas son los formularios de las diferentes acciones del menú. Que le doy al alta, pues va a colgar en marciano pues el formulario de alta. Que doy de baja, pues le va a colgar el formulario de baja. Esto, para que lo veáis gráficamente, os he puesto un dibujito donde el JForm, si lo veis aquí, está representado por un perchero.
al cual pues yo le he colgado aquí el menú marciano y el menú listener, ¿vale? Esta sería la relación cuyo rol es contenedor. JFont contiene a los menús. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el menú listener, ¿vale? Se da cuenta de que nosotros hemos pulsado el botón del alta marciano, pues me va a crear un formulario y ese formulario a su vez lo va a enganchar en el mismo JForm, ¿vale? Esta sería la relación que hemos visto con el rol de panelador. Por un lado, el JForm contiene a menú marciano, pero por otro lado, el mismo menú marciano con su menú listener, pues me va a colgar cosas en el formulario, ¿vale? Es por eso por lo que menú marciano necesita que le pasemos por parámetros la referencia del propio formulario, para que luego le pueda colgar cosas, ¿vale? Es una idea que es un poco compleja, ¿eh? Yo recomiendo que si no lo entendéis, pues volváis a ver el vídeo una otra vez y me preguntéis si no lo entendéis que os lo explique con más detenimiento, pero porque lo demás pues ya no es más sencillo. Bueno, el resto de relaciones que vemos aquí, pues bueno, tenemos aquí una relación menú listener de dependencia con head marciano. Para representar el hecho de que el menú listener es el que le cuelga las cosas al JFrame. Y bueno, y luego aquí tenemos aparte otra clase que se llama el adaptador de ventanas. El adaptador de ventanas es una clase que implementa a Windows Listener. Cuando nosotros establecemos esta relación en Java, pues tenemos que sobreescribir pues, el ciento y la madre de métodos de Windows Listener, ¿vale? El que vamos a utilizar nosotros por ahora es solamente uno, es decir, que generaremos todos los métodos vacíos, sobreescribiremos o implementaremos todos esos métodos vacíos, exceptuando el Windows Closing, ¿vale? Esto sirve para que cuando nosotros le demos al aspa de la ventana, de cerrar ventana, en vez de cerrarla por la acción de menú de salir, si nosotros cerramos la ventana pues, mediante el aspa, pues para que podamos tengamos la oportunidad de hacer un tratamiento de cierre, ¿vale? En nuestro caso lo vamos a aprovechar pues para cerrar la base de datos, aunque bueno, se puede cerrar ficheros, cerrar lo que nosotros estimemos conveniente, ¿vale? Y el adaptador de ventana, pues nosotros sería otra de las cosas que colgaremos dentro de mi, mi panel, ¿vale? Mi frame de head marciano. Bueno, vamos a ver cómo sería la aplicación que estamos construyendo, pues para que veáis qué es lo que pretendemos hacer. Si le damos a ejecutar, pues aquí vemos en este panel lo que nosotros queremos hacer, simple y llanamente esto. Vamos a poner la salida por la terminal aquí a este lado. Nosotros tendremos, esto es lo que es un JMenu bar, la barrita esta que veis aquí, y toda esta ventana blanca junto con el menú pues sería nuestro JFrame. Cada uno de estos elementos individuales es lo que es un JMenu. Aquí tenemos dos JMenu, el JMenu archivo y JMenu marciano. Si nosotros lo desplegamos, el JMenu archivo tiene un JItem, estos serían los JItem, que sería el salir, y un separador, que es la línea esta que veis aquí. Y el JMenu marciano pues tiene 4 JItem, el alta baja con su utilizado. Los listeners actúan sobre cada uno de los JItem, ya que cuando nosotros pulsamos en un determinado JItem, por ejemplo el alta, es cuando queremos realizar la acción. En este caso la acción es mostrar un mensaje por la terminal. Si vamos ejecutando una por uno, los listeners son los que detectan esta pulsación y los que ejecutan pues los comandos necesarios para que aparezcan pues estos mensajes por la pantalla. Por último, tenemos tanto en la acción de salir como en el aspa de la ventana. Si nosotros le damos al aspa, ¿vale?
pues se cierra y fijaros que aquí ha aparecido código para tratamiento de fin de programa. Eso es lo que veremos eh, que lo tenemos implementado dentro del adaptador de ventana que veremos a continuación. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el código para crear una interfaz gráfica. Aquí tenemos nuestra clase GetMarciano, que va a ser la clase principal, y el primer requisito, como hemos visto en el diagrama UML, es que herede de la clase JFrame. ¿Vale? Esta va a ser la clave. JFrame representa pues un panel, ¿vale? Pues bien, pues este panel pues va a ser mi ventana o mi diálogo. Bien, aquí tenemos los dos atributos constantes, el ancho y el alto. El método constructor, ¿vale? Que es donde voy a tener pues el código de mi aplicación. Y luego aquí tenemos pues el método main, que lo único que me hace es crearme pues una clase GetMarciano, ¿vale? Un poco para desentenderme de los métodos estáticos. Bien, el constructor, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer pues añadir cosas a nuestro formulario, ¿vale? O al panel de nuestro formulario. Aquí tenemos que en nuestro formulario, pues lo primero que vamos a meterle, pues un JMenuBar, ¿vale? Eso lo hacemos con el método setJMenuBar. Este es un método heredado de la clase JFrame, ¿eh? Y mediante el crear menú de mi clase menú marciano, que vamos a ver ahora, pues esto me va a devolver lo que sería mi menú, mi barra de menú. Le tengo que pasar el dis, por lo que hemos visto de esta doble relación o la asociación. Le tengo que pasar a nosotros el propio JFrame, el head marciano, para que luego, más adelante, los listeners de menú pues me cuelguen aquí en mi propio JFrame, me cuelguen pues los diferentes paneles o formularios de alta, de baja y de listado. Luego le vamos a añadir, bueno, el tratamiento de cierre. El tratamiento de cierre, pues bueno, el método setDefaultCloseOperation o dispositionClose, ¿vale? Esto lo que me hace es activarme pues el aspa de cierre de la ventana, hacer que ese aspa pues activarlo, hay que activarlo de manera explícita. Y luego le añadimos Add Window Listener, que sería este otro método de la clase JFrame, heredado de la clase JFrame, al cual pues le vamos a pasar un adaptador de ventana, un objeto de la clase adaptador de ventana, que es donde he comentado antes que vamos a hacer nuestras operaciones de cierre. Y bueno, y por último pues configuramos algunos aspectos de la ventana. Con setSize es otro método heredado de JFrame, establecemos el ancho y el alto. Y setVisible es otro método heredado de JFrame, que lo ponemos a true para que se muestre en la pantalla. Es otra cosa que tenemos que hacer de manera explícita. Bueno, vamos a ver ahora en qué consiste la clase menú marciano, que ponemos aquí. Menú marciano, bueno, pues tiene un método que se llama crear menú, al que, como fijáis, le pasamos por parámetro la referencia a la clase actual de GetMarciano. Si vemos la clase menú marciano, pues bueno, es una clase que solamente tiene un método que es estático y público, y esta clase lo que se encarga es de crearnos un menú de persiana. Crea un menú de persiana y lo devuelve para poderlo colgar dentro del JFrame. Recibe por parámetro pues la clase actual, la clase GetMarciano, para luego, bueno, como veremos más adelante, pasárselo al listener. Bien, lo primero que hacemos es crearnos las diferentes opciones del menú, las estructuras de las opciones del menú. Aquí tenemos que tener claro que trabajamos con tres clases. La clase JMenuBar, la clase JMenú y JMenuItem, ¿vale? Un JMenuBar tiene varios JMenú, por eso aquí declaramos un array de JMenús, y cada JMenú va a tener un array de JMenuItem.
Bien, en JMenú, pues serían aquí, ponemos cada una de las diferentes opciones, que serían, si nos fijamos en el propio menú marciano, serían cada una de estas opciones, que vemos aquí. La ponemos en el array y luego tenemos JMenú ítem, sería, si desplegamos las persianas, pues cada uno de los textos que aparecen aquí. A continuación, ¿vale? Pues vemos cómo damos de alta pues el menú listener. Esto es el listener o las orejitas pues, que nosotros hemos visto antes, ¿vale? Lo damos de alta y le tenemos que pasar al listener, le tenemos que pasar por la referencia, como hemos visto, al panel del panel principal. En el caso de los menús no nos va a hacer falta, pero nosotros ya lo dejamos ahí, preparado para cuando hagamos pues, el resto de la aplicación. Esto es como cuando montamos la cocina y el albañil nos deja preparado por los huecos para meterle los enchufes. Pues aquí ocurre lo mismo, nosotros no nos va a servir, pero luego cuando tengamos que añadirle o colgarle las diferentes opciones, pues nos va a hacer falta. Bien, en este bucle de aquí, ¿vale? Lo que hacemos es añadir un listener a cada uno de estos elementos, de los elementos del JMenú ítem. Le tenemos que añadir un listener porque en cualquiera de estos elementos es donde el usuario pues, va a hacer clic y en función de ese clic nosotros tenemos que hacer algo, o bien dar un alta o bien una consulta, ¿vale? Pues bien, pues estos serían los marcianitos que hemos visto con las orejitas en la gráfica que hemos visto anteriormente. A continuación, pues lo que hacemos es colocar las diferentes opciones en los menús. Tenemos aquí las diferentes opciones, ponemos el Add Separator. El Add Separator lo único que hace es ponernos una línea, las líneas divisorias que aparecen en los menús. ¿Vale? Tenemos el elemento 4, el elemento 4 sería este sería 0, 1, 2, 3 y 4, sería el salir. Esto sería poner en el menú 0, que tenemos que es el menú de archivo, le añadimos un separador y le añadimos la opción de salir. En menú 1 le añadimos el elemento 0, que sería el alta, el 1, que sería la baja, el 2, la consulta, y el 3, que sería el listado. ¿Vale? Lo vamos tomando de uno en otro. ¿Vale? El menú 1 pues sería marciano, este sería el 0 y este sería el 1. Es importante no liarse y poner las opciones en su sitio. A continuación, pues lo que hacemos es todos los menús, en este caso son el menú de archivo y el menú de marciano, pues ponerlo en el JBar. Eso lo hacemos con un for, el for each, y añadimos cada una de las opciones de menú mediante add al JBar. Y por último, devolvemos el JBar para que el formulario principal pues lo enganche, lo cuelgue y sea visible. Bien, vamos ahora con el listener. El menú listener, la clase menú listener, que la creamos dentro de menú marciano, pues debe de implementar la interfaz Action Listener. Al implementarla, esto nos va a obligar a sobreescribir el método ActionPerform o implementar el método ActionPerformance, al cual se le pasa un parámetro que es un ActionEvent, que va a ser el evento. Bien, este es el listener es el que va a realizar pues todas las acciones, ya que estás atento a lo que haga el usuario con el ratón, y en el momento que el usuario haga un clic sobre algún elemento, pues entonces nosotros nos hacemos eco y actuamos en consecuencia. Aquí vemos que tenemos un constructor al cual le pasamos la referencia al JFrame principal, a getMarciano. Lo tomamos aquí como atributo de la clase, ¿vale? Y ya pues lo tenemos disponible dentro del método ActionPerform. Bien, en ActionPerform va a estar compuesto por una estructura if-else-if, y en función de la opción que haya tomado el usuario, pues vamos a hacer algo. ¿Cómo sabemos qué función o qué opción de menú ha elegido el usuario? Pues lo
sabemos, lo conocemos mediante esta sentencia. Esto es una sentencia en la cual pues enlaza tres métodos. Bien, el método getSource, ¿vale? GetSource es un método del action event que se recibe por parámetro. Si nosotros este action event lo interpretamos como un JMenú ítem, tendríamos el getSource, ¿vale? Que nos dice qué elemento del menú pues hemos seleccionado. Con getText me devuelve el texto que nosotros le hemos dado a ese elemento del menú. Es decir, si es alta, si es el texto alta, el texto baja, ¿vale? Es el mismo texto que le hemos puesto al elemento del menú. Y bueno, y el equalSignalCase, ¿vale? Este ya es el archiconocido comparador de string, ¿vale? Pues aquí digo, comparo si es un alta, un baja, una consulta y un listado. Ojo, este texto de aquí debe de coincidir con este texto que nosotros tenemos en menú marciano, con estos textos, los textos con los que nosotros hemos definido el menú. De esta forma, pues, para cada una de las opciones hacemos exactamente lo mismo. Y ya luego dentro del if, pues ponemos pues lo que serían las sentencias propias de cada acción. En nuestro caso, pues lo único que vamos a hacer es mostrar un mensaje por la consola para saber, para comprobar que funciona. Pero bueno, aquí ya pues más adelante veremos que crearemos un formulario nuevo, lo enlazaremos con el JFrame que hemos recibido por parámetro en el constructor, etcétera. Y bueno, por último, el adaptador de ventanas, ¿vale? Que esto es una clase que implementa Windows Listener. Estos son para diferentes acciones que nosotros queremos realizar, pues cuando nosotros le damos a los diferentes botones de cierre, de maximizar, minimizar de la ventana, etcétera. ¿Vale? Nosotros cuando lo implementamos, pues tenemos que sobreescribir un montón de métodos. Bueno, implementar un montón de métodos. Nosotros solamente, ¿vale?, vamos a hacer referencia a Windows Closing. Es decir, ¿qué ocurre cuando nosotros le damos al aspa de la ventana para cerrarla? Entonces, todo el código que nosotros queramos incluir para ese aspa, pues lo tenemos que poner aquí. En este caso, mostramos un mensaje de texto y con exit, ¿vale? Exit 0 es para salir de manera abrupta del programa, ¿vale? Con exit 0 pues saldríamos del programa. Bueno, y hasta aquí pues la primera clase sobre interfase gráfica. Espero que lo hayáis entendido y bueno, y ya en la segunda clase pues veremos cosas más interesantes, como crear diferentes formularios para enlazarlos con estos menús, de manera que cuando le demos a alta pues me aparezca un formulario con una serie de campos para meter los datos de alta, en este caso de los marcianos, y con un botón para efectuar el alta o para volver a la pantalla anterior, y también le lanzaremos con lo que sería la conexión de base de datos. Pero bueno, repasad bien este tema y comprenderlo. Hasta luego.